Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí KirbyStarup64 con un nuevo video. Como últimamente no he tenido buenas ideas para vídeos, he decidido traerles un video en formato de iceberg, así es, el mismo tema que utilizan todos los canales cuando nadie tiene nuevas ideas o que simplemente tienen tanto potencial ese tipo de temas para sobreexplotarlo infinitamente. Bueno, no fue muy fácil elegir un tema para el iceberg, porque casi la mayoría de las personas me han robado la idea. He decidido abarcar el tema del iceberg de las industrias, ya sean de videojuegos, animación, anime y Vocaloid, que este último pues, para rellenar. Eso significa que se abarcarán tópicos como teorías locas, curiosidades, rumores, y lo más importante, los hechos que fueron reales. Pero ojo, también tengo que aclarar que se incluirán temas que aún no se pueden confirmar del todo, o que terminaron siendo falsos, así que este video no va a buscar difamar a nadie. Este tipo de aclaraciones deberían de estar en todos los vídeos de este tipo, pero bueno, prosigamos. Ya dejando estas aclaraciones, iniciemos de una buena vez con este video titulado, El iceberg de las industrias. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente los nombres de las compañías de videojuegos que conocemos? Pues aunque suene un poco obvio, tienen su propio significado y su origen de esos nombres que todos identificamos. Uno de esos ejemplos serían las empresas de Sega, Capcom y SNK que derivan de las abreviaciones de estos nombres, Service Games para el nombre de Sega, y Capsule Computer para el nombre de Capcom, y que solo bastó en agarrar las primeras dos letras para cada palabra, y para SNK se usaron las primeras letras de la frase japonesa Shin-Yon Kikaku. Otros ejemplos serían entre una fusión de empresas como lo fue Square Enix, al combinar los nombres de Squaresoft y Enix. Otro caso sería Nintendo, que traduciendo su nombre al español sería, deja tu suerte en manos del destino, y el caso más curioso, Atari, que este usa un nombre japonés, a pesar que fuese una empresa americana. Esto debido gracias a que los fundadores de la compañía decidieron echarse una partida de Go, un juego de mesa japonés. Y se les ocurrió probar a usar una de las palabras que se utilizan en dicho juego para ver si encajaba con la compañía, y finalmente la elegida fue Atari, que es algo así como el equivalente a la palabra jaque en el ajedrez. Todos sabemos que Cartoon Network y Nickelodeon fueron grandes rivales a lo largo de la década de los 90 e inicios de los 2000, esto debido a que eran los dos únicos canales que empezaban a producir sus propias series animadas, por eso canales como lo fueron Fox Kids, Magic Kids o Locomotion no pudieron ser competencia directa. Ya teniendo un buen repertorio de series entre los dos canales, no era de esperar que tuvieran una rivalidad, y entonces, ¿qué métodos utilizarían para esta guerra? Pues es muy simple, el uso de los comerciales fue el principal método para esta rivalidad, teniendo así varios comerciales dignos de recordarse y así durando esta guerra durante mucho tiempo. El origen de los avatares que salieron desde la consola Wii tuvo un desarrollo largo, teniendo más de 20 años para llegar a un buen término. La idea apareció por primera vez para el Famicom Disk System, pero la confusión sobre la forma en que la idea podría ser un juego detuvo el desarrollo. En 1999, se retomó otra vez el concepto para la Nintendo 64DD con el juego de Mario Artist Talent Studio, que incluía ropa y un editor de la película incorporada. El jugador podía utilizar opcionalmente la Game Boy Camera y casete de captura de la 64DD para poner su propio rostro sobre el avatar. La siguiente aplicación avatar era para la Nintendo e-Reader y GameCube. Junto con la Game Boy Camera, se puede construir una fábrica de avatar. No fue hasta el lanzamiento de la Wii y la DS que hizo que se retomara el proyecto, cambiando el concepto tal y como lo conocemos. Un rumor japonés dice que Ryuichi Sakamoto, un famoso compositor y músico japonés, compuso la Startup de la Sega Dreamcast, es decir, la canción que se escucha al poner un juego en la consola. Se dice que por este trabajo, cobró 50 millones de yenes.
El origen de este icónico personaje en los videojuegos fue inspirado en un hombre, apodado el Geog, que piloteó un avión durante el enfrentamiento bélico en 1940. Su pelo, siempre de punta, lo llevó a ser conocido como el erizo. Su diseño se eligió para que fuese fácil de dibujar por los niños, parecido a Mickey Mouse, Félix el Gato o Doraemon, un personaje reconocible instantáneamente. El color azul debía coincidir con el de Sega y estaba pensado para representar los valores que la compañía tiene. El origen de esta franquicia se remonta a hace más de 20 años, en la cual todos querían un pedazo del pastel para tener su propio juego de peleas, como lo fueron Street Fighter o Mortal Kombat. Pero, esto generó un pequeño problema, las mecánicas eran cada vez más avanzadas, precisas y retorcidas y, en consecuencia, para muchos el elemento diversión se estaba perdiendo. En los tiempos libres de Iwata y Sakurai, estaban desarrollando un juego llamado Dragon King, pero al final, decidieron la brillante opción de incluir en el juego los personajes más icónicos de Nintendo, y así obtener lo que ya todos conocemos. Lo que tengo que decir al respecto es que a veces las mejores ideas se originan en los tiempos libres. Para nadie es un secreto que cuando alguna franquicia multimedia tiene éxito en Estados Unidos, el país americano trata de explotarla en la mayor medida posible. Ejemplos hay muchos de series de animación japonesa que han sido censuradas y editadas para adaptarse a los estándares de televisión infantil de ese país. Sin embargo, otra cosa es cuando la industria de la animación decide hacer un producto completamente nuevo basándose en uno ya existente de otro territorio. Un ejemplo es una versión preescolar del anime Mobile Suit Gundam. Su adaptación al público infantil de Estados Unidos era una tarea bastante difícil, sin embargo el diseño de los robots llamó la atención de los ejecutivos de ese país. Otro ejemplo más conocido es la versión occidental de Sailor Moon llamado Saban Moon, producida por el estudio Toon Maker. Se hizo un episodio piloto y unos supuestos 2 episodios, que en estos combinaban la animación y la live action, pero lamentablemente se canceló por la confirmación de un doblaje de la versión original. La historia cuenta que Bungie, la empresa que es reconocida por la saga de Halo, estuvo al borde de la bancarrota al desarrollar el juego, y lo único que pensaban que los iban a salvar de ese destino es anunciar su juego en la Macworld de 1999 de Apple, anunciado por Steve Jobs, y que saldría para los dispositivos Mac y Windows. No fue de esperar de la buena recepción que tuvo el anuncio del juego, y Bungie ofreció a Apple a ser dueña de la compañía, cosa que lamentablemente no aceptaron y que finalmente Microsoft aceptó el trato, al buscar juegos que potenciaran el catálogo de la consola que estaban desarrollando, la Xbox. Sin duda alguna, si no fuera por esta decisión, la saga de Halo tomaría un rumbo muy diferente a la que conocemos. Supongo que ya todos saben qué es el doblaje, un proceso para un medio audiovisual de otro idioma que se traduce por otro idioma para poder ser visto por muchas partes del mundo. Antes de que se realice este proceso, la empresa dueña del producto que se vaya a doblar tiene que ceder la licencia de este a una empresa de doblaje para que así pueda realizar este trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se realiza un doblaje sin el permiso de la compañía original de dicha licencia? A esto se le conocen como doblajes ilegales, y se dan este tipo de trabajos cuando en dicho país añaden este doblaje en medios piratas, o que dicho país son de bajos recursos, o porque dicho país no se lleva una buena relación con esta compañía, o del mismo país donde proviene esta compañía. Uno de estos ejemplos es en los VHS de las películas clásicas de Disney en Argentina, añadiéndole doblaje de dicho país en estos medios, que también en su parte las compañías que añadieron ese doblaje no tenían tampoco la licencia para distribuir esos VHS, por lo que terminaron siendo demandados por Disney tras lo sucedido. Y otro caso más interesante, son los doblajes ilegales que hacen en los países del Medio Oriente, principalmente en Irán, ya que estos aparte de que algunos están perdidos, cambian por completo algunas cosas, como el soundtrack de los episodios, los openings de las series, y el contenido bootleg que estos mismos hacen. La verdad hay mucha información de este tema, si quieres que hable a profundidad de esto no olvides sugerírmelo en los comentarios.
Durante la Segunda Guerra Mundial, durante 1940, Estados Unidos utilizó a Disney y también a la Warner como medio de propaganda para desprestigiar y hacer campañas antinazismo. Algunos de estos cortos pueden llegar a ser extraños actualmente, y se pueden encontrar libremente por YouTube. Justo al momento del lanzamiento de la consola PlayStation 2, Sony tuvo algunos problemas para exportarla, debido a que se consideraba que su procesador era muy poderoso para su tiempo. Por lo tanto, se pensaba que este podría ser utilizado para dirigir misiles y alguna que otra actividad bélica, por la cual en China hizo prohibida su distribución en ese país. Super Smash Bros. Slam Fest 99, fue un evento en vivo hecho en Las Vegas, Nevada en un 24 de abril de 1999, hecho para promover el lanzamiento de Super Smash Bros. Para la Nintendo 64. El evento se trataba en una lucha entre dos versiones disfrazadas de Mario y Yoshi contra Pikachu y Donkey Kong, con los mismos disfraces que aparecen en el comercial. Aunque lamentablemente esta transmisión en vivo se considera Lost Media, se pueden hallar varias capturas antiguas del evento. Osamu Tezuka, quien es el padre del anime, fue fuertemente influenciado por las películas de Disney. Por eso muchos se refieren a que Disney creó el anime. Para evitar que los juegos se pirateen en los tiempos donde se usaban cartuchos, era común que el cartucho no funcione o que salga un pantallazo antipiratería, debido al chip llamado CIC, que actuaba como un cerrojo para que corriera los juegos. En los tiempos oscuros de Cartoon Network, cuando estaba a cargo Stuart Snyder del canal poniendo nuevos live actions, se le ocurrió la brillante idea hacer un live action de golf, y aparte un live action militar llamado Going Commando. Este último consistía en un reality show para jóvenes entre 13 y 16 años que se ambientaba en un campo militar. Por fortuna esta idea se desechó tras el despido de Stuart Snyder del canal. Como en la misma anécdota se dice, era común que personas del ejército estadounidense traficara bootlegs de anime en VHS de distinta índole en esas épocas, entre esas estaban series y películas anime. Aunque se rumorea esto en varios foros, la verdad no se sabe casi nada de esto, o que sea verídico esta información. En cierta parte es cierto que en esas épocas la distribución de cualquier medio audiovisual era comúnmente pirata, no se puede afirmar que el ejército estadounidense había hecho ese tipo de actos. En la década de los 90 e inicios de los 2000, se inició una prohibición en la región gracias a la fuerte influencia religiosa que el país tenía y aún tiene, pero en menor medida, satanizando cualquier cosa que no les convenía. Esto hizo que se hiciera una fuerte censura y el bajo interés de producir doblaje de animes en ese país, por la cual se haría una supuesta prohibición de ese género. Bueno, tuve que cambiar esta anécdota por otra ya que la información de esta me llegó a último momento. Además, aquí comienza la inclusión de las anécdotas de Vocaloid, así que se aguantan. Durante el desarrollo del software de Vocaloid, se tenía pensado un nombre diferente a este mismo llamado Daisy Project. Este nombre se debe a la primer canción cantada por una computadora, IBM 704, y que la canción que se usó para ese logro fue Daisy Bell, y que el primer sintetizador es básicamente el padre de las síntesis de voz actuales. La razón del cambio del nombre del proyecto a Vocaloid fue por los problemas de los derechos del mismo nombre.
Este es una de las anécdotas más antiguas de este fandom, y que es interesante contar. Todo esto se remonta meses después de la salida del voice band de Miku, específicamente el 14 de octubre del 2007, un programa de entrevistas japonés llamado Ako ni Omakase perteneciente al canal TBS. Ese canal no, este canal. Bueno, dejando de lado el chiste sin gracia, la cadena transmitió un programa donde estereotipaba a los fanáticos del personaje como otakus sin una experiencia estable en el trabajo, haciendo estallar de críticas por la actitud que tomaron en el programa. Así, buscadores como Yahoo y Google Japón empezaron a presentar fallas al buscar la palabra Hatsune Miku en su base de datos, además de que su artículo fue borrado de la versión japonesa de Wikipedia, aunque después la información fue recuperada. Curiosamente esto solo sucedió a nivel Japón, ya que en otros buscadores del mismo continente seguía la información intacta. Muchas teorías se formaron después de este suceso, y la teoría más popular dice que fue una agencia que formó una campaña anti-Miku, pues se pensaba que había miedo de que con Miku y el programa Vocaloid en general se empezaran a reemplazar cantantes reales, que por cierto esta teoría fue formada en un foro japonés bastante usado en ese entonces llamado 2chan, y que aparte se formaron hilos acerca de este suceso, y fue ahí donde se empezaba a llenar de spam en esos hilos frases como me aburrí, me voy a la cama, o voy a ir a la cama, tú deberías venir también. Aquellos que publicaron esos comentarios fueron calificados como títeres de la agencia y se les hizo un personaje parodia llamado Akita Naru. Más tarde el usuario Smith Yoka ilustraría su apariencia y diseño, que aclaro, este personaje tiene varias referencias a este suceso como lo son la edad, el teléfono que utiliza ella para hacer spam y como dato extra, que también este suceso fue inspirado en la saga de vídeos de la desaparición de Miku a este hecho. Lo único que tengo que decir ante esto, es que no te metas con ningún fandom, se los digo de experiencia. Cuando se hace una figura pública reconocida por los medios de cualquier tipo, ya sea prensa, persona u otro trabajador destacado, se debe de tomar muy en cuenta esto. Al cometer un error, tu carrera e imagen puede quedar manchada ante ese error, y tu empleo y salario dependerá demasiado de las decisiones que tomas. Y no es secreto para nadie que algunas personas han sido arruinadas por los escándalos de estas mismas. Un ejemplo es el caso de Nobuhiro Nishiwaki, más conocido como Nobuhiro Watsuki, fue acusado de tener una cantidad no revelada de vídeos de niñas menores de edad desnudas en su oficina en Tokio, o un caso similar es el del creador de ActAge, Tatsuya Matsuki, que fue detenido por acusaciones de acoso sexual contra 2 estudiantes de secundaria. Hay más casos de escándalos de empleados en este tipo de industrias, y no solo en el anime, también en las caricaturas, pero eso lo veremos más adelante. Antes del desarrollo del software como tal de Vocaloid, Yamaha junto con la Universidad de Pompeu Fabra, se trabajó en un proyecto de investigación en cual trataba de grabar canciones y estructurarlos en una voz, similar a un sintetizador de voz de hoy en día, aunque este no salió al mercado, dio más como base a este desarrollo de este software. Sin embargo, una curiosidad de todo esto es el mismo nombre del proyecto que no he mencionado, Elvis Project, y una de las principales razones para la creación de estos proyectos, fue para traer las voces de cantantes fallecidos, aunque tiempo después un proyecto de Yamaha lo intentó llamado Legend of Vocaloid, un banco de voz que tiene fonemas extraídos de un cantante fallecido japonés, aunque fue un proyecto de esta misma empresa que ha querido hacer durante mucho tiempo, este voice bank fue puesto en privado por las críticas que recibía al ser moralmente cuestionable. Aunque, aquí va una incógnita digna de mencionarse ya que tiene que ver con esto, aunque esto lo dicen algunos, hay algunas voces que no se saben cuáles fueron sus proveedores, y que no se sabe si están vivos o muertos. Y que la verdad esto incomoda por las acciones que hace la empresa, voces que quedaron inmortalizadas de cantantes conocidos que literalmente podrían cantar ya después de estar fallecidos. Sin duda la tecnología avanza de manera brutal, pero quién sabe, a veces el propósito de estos proyectos van demasiado lejos. El 14 de junio del 2012, las autoridades mexicanas detuvieron a Gregorio Villanueva Salas, conocido como el zar de la piratería, por ser responsable de distribución de contenido audiovisual pirata para el grupo de crimen organizado Los Zetas, y pues si no los ubicas son a los que se refieren en los memes. Entre ese contenido donde se encontraba en los discos había de todo tipo, series, películas, y por supuesto series y películas anime. Este tópico no es la gran cosa, solo es una pequeña anécdota digna de contarse.
No es de esperar de que en este tipo de industrias, si algo les genera ganancias, hacen todo lo posible para traer ese producto lo más rápido posible, con el costo de explotar a sus empleados con largas jornadas de trabajo, y que posiblemente les den un salario muy bajo a pesar del arduo trabajo que hicieron. En el país del sol naciente hay varios casos de este tipo, como lo son el ejemplo del anime My Sister My Brother con su dichoso mensaje de auxilio en los créditos. En este lado del mundo no hay muchos casos para saber si la mayoría de las empresas hacen esto, que es probable que los haya. Un ejemplo es en la producción de la película La fiesta de las salchichas. En una entrevista de Cartoon Brew, los usuarios anónimos bajo el nickname Uncredited Supervisor, Uncredited Animator, Uncredited Lead Animator, entre otros, el crew de animadores fue sometido a una explotación y un trato lleno de presión y estrés, y en los créditos del filme, ni siquiera fueron mencionados. Esto ya es evidente que pasan este tipo de acciones, sumando el hecho de las posibles largas jornadas de trabajo, estrés y presión que estas personas deben aguantar. Uno de los casos más sonados de este tipo de acoso es el despido de Chris Savino, creador de Roadhouse, de Nickelodeon, tras haber sido acusado de comportamientos inadecuados y acoso sexual, además de amenazas de incluir en una lista negra a colegas mujeres que no querían relaciones consentidas con él. No es la primera vez que en el sector de la animación se ve algo así, ya que en 2014 Skyler Page, creador de Clarence, de Cartoon Network, fue despedido tras hacerse público el acoso sexual infligido contra Emily Partridge, storyboarder de Hora de Aventura, y en 2017 John Lasseter, creador de Pixar y Toy Story, fue despedido tras ser acusado por este tipo de actos. Tal vez algunas personas me dirán, ¿qué es Tencent? Bueno, Tencent es una compañía de telefonía e internet como lo es Telmex en México o Claro en otros países. Y como sabrás, China es un país con una tasa de habitantes súper alta, alcanzando el billón de habitantes más que Estados Unidos, lo cual ahí se convierte en un negocio rentable. Si te preguntas el por qué hay más representación de personas chinas en películas americanas, es por esto. No es por ser inclusivos y nada de esto, es por la cruda realidad la cual los chinos quieren ver algo que los representen y que estas compañías no dejarán por alto pasar esto. Y que algunas veces películas que hacen esto fueron aplastadas por la crítica en otras partes del mundo excepto en China, alcanzando un enorme éxito. A lo que voy es que en un mercado tan grande como lo es China se puede ser rico más fácilmente si sabes lo que al público le gusta. Como verán, el internet en China es demasiado diferente como al que tenemos aquí por la censura masiva que hay en esa red. Servicios como Google, Facebook, YouTube, Twitter, Amazon hasta incluso Discord se tienen bloqueados en ese país, servicios que son indispensables para nuestra vida cotidiana y que son útiles hoy en día. Aquí entra la aplicación estrella de esta compañía llamada WeChat, la cual es una fusión entre los servicios de internet que conocemos en una misma aplicación. Si sumamos que WeChat en sí es una aplicación creada por el gobierno chino, ellos pueden obtener tus datos personales, y si dices algo que a ellos les perjudica no solo te llevan a la cárcel, hasta incluso te pueden desaparecer. Al ser una compañía casi multimillonaria con casi a la mayoría de la población mundial obtenida, Tencent deja ampliar sus horizontes para no solo ofrecer telefonía e internet, sino también películas y por supuesto, los videojuegos, teniendo ya de por sí muchas empresas de esta industria mayormente compradas. Este tema es muy amplio y demasiado largo de explicar, y el tiempo en YouTube es muy limitado, así que si quieres que hable a profundidad del tema no olvides decírmelo en los comentarios. Probablemente no ubicas el nombre de Paul Boyle. Fue uno de los animadores de Ed, Edd n Eddy, responsable de hacer la intro de esta misma serie. Según su familia, él era una persona gentil y amigable con las personas, y durante un buen tiempo tuvo una excelente carrera en la animación. Lamentablemente a él lo diagnosticaron con desorden bipolar y depresión maníaca, y por casi 20 años tuvo que estar sometido en un tratamiento para su enfermedad. Los más cercanos a él sabían que tenía sus momentos paranoicos e imaginaba amenazas en contra de su persona.
El 13 de agosto de 2007, Paul Boyd fue asesinado por la fuerza policial de Vancouver. Según los oficiales, ellos actuaron en defensa propia ya que Paul los estaba amenazando con un martillo. En 2002 se ha revelado lo sucedido. Se dice que Boyd se encontraba medicado para tratar su padecimiento, pero actuaba demasiado extraño, haciendo disturbios en la zona donde él estaba. Una persona pensó que era un asaltante, y tuvo que llamar al 911, y un oficial con el uso de la fuerza, mató a Paul de un solo tiro. Poco después de ser revelado lo sucedido, se filtró a la luz un video donde se veía todo lo sucedido, y que tú mismo lo puedes ver ya que está en YouTube. Tras su muerte, el equipo de Ed, Edd y Eddy dedicó un episodio en su honor. Antes que nada, perdonen por la inactividad que he estado, no fue fácil adaptarse a esta nueva normalidad que vivimos y aparte que mi flojera aumentó enormemente, cosa que al final este video se haya subido tarde. Y bueno, solo les deseo a todos una feliz Navidad atrasada y un año nuevo probablemente atrasado al momento de haber subido este video, y una cosa más, van a haber cambios notables en mi canal para 2021. No olvides que mis redes sociales y cosas extras están abajo en la descripción, y así que sin más, me despido. Hasta pronto.